Ya hablaste acerca de que Trump se metió con el Papa, entré tarde a la emisión. No, porque no hay mucho que decir, está loco, ¿no? Sí, primero, el Papa dijo que la paz es más bonita. Hombre, el papado ha avanzado un poco de aquel entonces en el que el papado empezaba las guerras y el Papa tenía ejércitos y todo aquello que ya hemos contado. Pues lo hemos contado aquí. Pero el Papa llama a la paz y a Donald Trump no le parece. Pero entonces Donald Trump se presenta, se hace una inteligencia, una imagen generada por inteligencia artificial donde él es Cristo y está, parece que sanando a alguien que se parece a Epstein, por cierto. Se parece a Jeffrey Epstein. Rodeado de soldados y arriba con unos monstruos así, muy raros. Deja ver si lo tengo aquí. Porque... Sí, porque hay que verlo, ¿no? Sí, esta fue la publicación original de Donald Trump. Deja recortarle aquí. Y aquí lo tenemos. Entonces tenemos a Donald Trump. La borró. Pero pues que cuando lo borras ya da igual, hombre, ya lo vieron todos. Y además le hicieron 7 millones de capturas. Entonces está Donald Trump, digo así, con todos blancos. La enfermera, un soldado joven, un soldado viejo, una mujer que está rezando, 2 manos que salen de aquí, muy, muy frikis. Y él está curando a alguien que es igualito a Epstein, igualito a Jeffrey Epstein, ¿no? Y luego arriba tiene personajes como este de los tres picos, no sé, parece un Pokémon quizá, o algo por el estilo. Entonces hizo esto. Y aquí entró la locura estadounidense. Miren, seguí el asunto, no lo tenía yo preparado, pero lo seguí. A muchos estadounidenses les ha gustado mucho la idea de que Donald Trump es un enviado de Dios. Lo dice su asesor espiritual, Paula White. Cuando se puso como papa, ¿no? Estuvo le encanta hacerse imágenes de inteligencia artificial a Donald Trump porque pues así, ¿no? Cuando tienes baja autoestima, te pueden pasar cosas así, ¿no? Entonces ahí está como papa, se hizo como papa, Estados Unidos es muy peculiar, los católicos son minoría. De hecho, solo ha habido un presidente católico que fue John F. Kennedy, pero respetan mucho al Papa porque los evangélicos y los pentecostales, bueno, las distintas, variadísimas denominaciones religiosas que hay en Estados Unidos del protestantismo, respetan muchísimo al Papa. Pero si el Donald Trump se pone de Papa, pues está bien, no pasa nada. Si se pone de Cristo, ahí sí ya no gustó. Y entonces gran parte del mundo MAGA, del mundo más extremista religioso, se ha enojado con Donald Trump. Al mismo tiempo, Trump salió a decir que el Papa no sabía nada que al Papa le gusta el crimen y el Papa está defendiendo a los ayatolás iraníes. Para que se den ustedes cuenta, cuando me dicen a mí que por estar en contra de la guerra de Irán yo estoy defendiendo a los ayatolás, ustedes están pensando como Donald Trump. Háganselo mirar. Seguramente algún médico los puede atender. Entonces, que le guste el crimen y que no quiere que detengan a Irán. El Papa no dijo nada de eso, lo único que dijo es que estás haciendo una matanza. Por cierto, no estás matando, sí mataste a algunos ayatolas, pero fundamentalmente estás matando iraníes inocentes. Que eso siempre se le olvida a la gente. ¿Quiénes son las víctimas de los bombardeos? Aparte de las niñas de la escuela del primer día, no se habla de los cuántos iraníes está cargando este loco, que seguramente no son ayatolas ni mucho menos, Bueno, entonces se lanzó contra el Papa y ahí sí la metió porque se le dejó ir medio MAGA encima. Meloni, de lo que hablábamos al principio, de la diputada demócrata del Partido Demócrata italiano, que defendió a Meloni porque Meloni le reclamó a Donald Trump que se metiera con el Papa. Meloni sí es católica y además, bueno, en Italia tienes ahí metido a la mitad de Roma
el Estado Vaticano, y Meloni defendió al Papa y Donald Trump atacó a Meloni. Y entonces se molestaron muchísimo se molestó muchísimo Meloni y se molestaron muchísimo los italianos, porque ahí pasan cosas como que incluso los italianos que no son amigos de la Iglesia tampoco quieren que la gente se meta con el Papa. Y entonces J.D. Vance hoy o ayer por la tarde lo trató de arreglar y le dijo al Papa León XIV que no sabe nada de teología y que tiene que revisar la teología por la guerra justa de Agustín. San Agustín, teoría de la guerra justa que nosotros hemos demolido aquí y criticado aquí porque es una barbaridad. La guerra justa no es aquella que un rey hace porque se le da la gana, que es un poco lo que dice Agustín, sino la única guerra justa es aquella de defensa propia, la que está haciendo Ucrania, la que está haciendo Irán en este momento, la que están haciendo los palestinos en Gaza, aunque la mayoría de los palestinos en Palestina no tiene ejército, no hubo guerra en realidad, solo hubo masacre, que había poca gente disparándoles a los israelíes en su labor de destrucción de Gaza. Y cuando los inocentes pierden, pues a algunos nos molesta mucho, ¿no? Pero entonces Vance le dijo que no, que tenía que leer teología para entender la guerra justa. León XIV es de la orden de los agustinos, tiene una tesis sobre San Agustín, es doctor en teología con una tesis sobre San Agustín. O sea, mira, sabemos que son muy buenos para debatir los religiosos, mejores que la mayoría de los filósofos incluso. Y mira que yo tengo un amigo jesuita del que he hablado mucho, y era bueno, no tan bueno, pero era bueno. Y entonces lo mandó a estudiar teología J.D. Vance a Donald Trump. Mira, las cosas extremistas tienden a tener un comportamiento pendular. Esto no es una verdad absoluta, pero en ocasiones es válido y creo que aquí se está dando. Mira, cuando se llevó a un extremo cualquier idea, generalmente tiende a regresar y a sentarse. Entonces la exaltación de Donald Trump parece haber tocado techo y entonces tenderá a estabilizarse, incluso entre gente que cuando tú ves que los entrevistan, pues es un señor que tiene un camión, un pickup truck más o menos del tamaño de 2 autobuses escolares europeos. Pues llantas o neumáticos que aquí se usan para tractores, ¿no? Por decir algo. Dorada, con unos testículos colgados, por supuesto, de la defensa trasera, los famosos truck nuts, ¿verdad? Su bandera de Estados Unidos, su bandera de América, camiseta, tatuajes, pelo corto, muy corto, más que yo, gafas oscuras, y que dice que está escandalizado porque Trump se ha metido con su salvador, y es alguien que votó por Donald Trump 3 veces, en 2016, en 2020 y en 2024. Así que eso es lo que ha pasado con Trump. Le da igual, pero su impunidad, y a esto es a lo que iba finalmente, en el péndulo se está acabando. Se está agotando la impunidad de él y la impunidad de la derecha. Y si nos atenemos a lo que ha estado viviendo la derecha en las últimas semanas, desde el fracaso en Portugal hasta el fracaso en Hungría, pasando por la salida de Moldavia de la órbita rusa, pasando por el triunfo el fracaso de la ultraderecha en las elecciones municipales, aunque tienen sus triunfos, en general han fracasado en Francia y en Alemania, y etcétera, etcétera, son buenas noticias. El péndulo está volviendo y el triunfo arrollador de la ultraderecha que tendríamos que estar esperando probablemente no se dé.